Saludos mis hermanos, soy el pastor Salomón de la Cruz de Cozumel. Les mando un fraternal abrazo a cada uno de ustedes. Me gustaría compartir en unas 5 ponencias una explicación de las profecías de Mateo capítulo 24, enseñando lo que la Escritura nos da a conocer, que en realidad Mateo 24 son profecías dirigidas a una audiencia futura, para un remanente convertido durante el periodo de la gran tribulación escatológica, y lo vamos a estar analizando. Así que, bueno, pues creo que este es uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia, sobre todo cuando hablamos de escatología. Al respecto, hay diferentes interpretaciones y escuelas. Por lo menos yo encuentro 3 principales enfoques al respecto, que es la escuela amilenialista y preterista. Yo los pongo juntos, aunque tienen sus diferencias, tanto en el preterismo parcial como total, pero el amilenialista en general concuerda con el preterista, que el preterista de pretérito pasado, ¿verdad?, que se ha cumplido. Y el amilenialista, que espiritualiza las profecías, así que en ellos la gran tribulación ya se cumplió. Jesucristo regresó de nuevo en la destrucción de Jerusalén del año 70. Esa es la interpretación, y que Mateo 24 habla precisamente y exclusiva y únicamente de la destrucción de Jerusalén del año 70. Luego vienen los postribulacionistas, que algunos pueden ser premilenialistas, pero son postribulacionistas. Dentro de los se encuentran también los historicistas, que son postribulacionistas, que quiere decir que sí se refiere a una gran tribulación escatológica, pero que el regreso de Cristo por su iglesia es después de esa gran tribulación, y por tanto la iglesia pasa. Entonces, prácticamente el postribulacionista piensa que este discurso puede describir la era cristiana, especialmente su cierre o tiempo final, y que la iglesia queda en la tierra en este periodo experimentando la tribulación con sus respectivos juicios, y de ahí la pertinencia de las exhortaciones que tiene a la iglesia dirigida según este concepto. Y en tercer lugar están los pretribulacionistas, que son dispensacionalistas. Para ellos son predicciones acerca de la era judía, y prácticamente son de cumplimiento también algunas futuras, cumpliéndose solamente en forma parcial en el año 70, pero anunciándose así un cumplimiento total o final para el periodo escatológico de la gran tribulación, pero que no son exhortaciones en ninguna manera dirigidas a la iglesia, sino a un remanente judío. En este caso, todas sus connotaciones son judías, y no está dirigido en ningún momento a la iglesia, excepto aplicaciones que vamos a estar hablando. Entonces, a mí me gustaría presentar 5 ponencias al respecto, para que vayamos acercándonos al texto. Primeramente, establecer estándares hermenéuticos para interpretar Mateo capítulo 24, y lo voy a presentar en 5 ponencias. La primera ponencia, va a ser esta, va a enfocarse en una comparación del enfoque de Mateo con los otros libros de la Escritura, incluso los otros evangelios y otros tipos de escritura. Así que comenzamos con esto, el enfoque de Mateo, para que vayamos reduciendo nuestro campo de estudio y podamos ubicar a Mateo dentro de su contexto general. Mire, cuando el Señor vino a la tierra necesitó prácticamente una categoría de literatura, porque cuando hablamos de literatura podemos hablar del cuento, la novela, el poema, el teatro, la biografía. Pero esta literatura que el Señor necesitó para introducir y contar la historia jamás contada se llama evangelio. De hecho, el término, en términos de Tasiano, en el siglo II, en un documento que se llama diatesarón, que quiere decir a través de 4, eso es lo que significaba a través de 4, que es el Evangelio de las Buenas Nuevas, ha sido bien marcado por los 4 evangelios, al igual que los 4 puntos cardinales
los 4 seres vivientes delante del trono de Dios, los 4 colores del tabernáculo, las 4 características de los títulos de Cristo, los 4 destinatarios distintos, y es muy bien adecuado para hacer referencia a los 4 evangelios. Siendo Mateo el más citado de los evangelios desde el siglo II, el que más goza de mayor uso litúrgico, de arreglo sistemático a las colecciones de enseñanza de Jesús, pues ocupa un lugar de importancia de pleno reconocimiento, que al compararlo con Marcos, su narración es más suave, su estilo, es más pulido, su vocabulario más claro, su cuidadosa relación con el Antiguo Testamento es muy diferente. De hecho, omite 55 versículos de Marcos, comprimiendo muchos de sus relatos. Algunos piensan que es muy posible que ambos evangelios, Marcos y Mateo, incluso hasta Lucas, se basaran en algún manuscrito similar. Algunos eruditos llaman a este supuesto manuscrito Q, o desconocido por completo. De lo contrario, si no es así, no existe otro evangelio más aparte, base, tal vez todos se basaron en el escrito de Mateo en la versión aramea, porque posteriormente Mateo va a hacer un arreglo que no es extraño, hacerlo ya en idioma griego, pero en el arameo sería su primer escrito. La naturaleza judía del evangelio de Mateo, con su énfasis sobre el cumplimiento del Antiguo Testamento, lo que va a sugerir es que estaba dirigido apologéticamente a los judíos incrédulos, razón por la cual ataca los rumores judíos de ilegitimidad del Mesías y escándalos de un Mesías crucificado, donde lo explica. Él va a explicar la razón, y el robo del cuerpo en la tumba que se había propagado esa calumnia, y enfatizando la realidad de la resurrección, y hay muchos pasajes que así lo demuestran. Así que el propósito de este judío creyente era instruir cuidadosamente en la manera en que Jesús había cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento y había establecido los cimientos de la iglesia cristiana en forma continuada con el pueblo de Dios del antiguo pacto, pero reformada y constituida entre los hombres sobre una base espiritual y ahora en una nueva comunidad. A la vez, esta instrucción capacitaba a los cristianos a refutar los ataques de los judíos no cristianos para presentarles a Jesús como el verdadero rey mesiánico. Así que lo que hace Mateo no es pretender ser una narración completa sobre la vida de Cristo, sino es demostrar que Jesús es el largamente esperado Mesías de Israel, el único legítimo pretendiente al trono de David, y prácticamente quien llena los requisitos, el único. Y con este documento de Mateo, el nivel de credibilidad y la superioridad del cristianismo subió, ya que los mismos rabinos judíos enseñaban tradiciones orales, mishnas, pero los cristianos judíos ya empezaban a tener un cuerpo escrito de enseñanzas de Jesús para sus discípulos, y este es uno de ellos. Así Mateo contraataca a los líderes religiosos de su tiempo que han atacado a los seguidores de Jesús. De hecho, Eusebio cita a Papías diciendo esto: Mateo redactó los logia en lengua hebrea y todos los interpretaban tal como podían. Es interesante eso, quiere decir que los logias se trataba de prácticamente de una serie de documentos o un grupo de documentos. El término logia aquí es oráculos, si lo cita Eusebio de Papías, y aquí hay 3 teorías sobre lo que significaba esa cita. Logia, en ese sentido, a lo mejor una referencia al Evangelio de Mateo tal cual. 2, podría ser ciertas enseñanzas de Jesús que cita Mateo. O 3, el testimonio o citas del Antiguo Testamento que proclamaban la mesiandad de Cristo, donde se basaba. También se menciona ahí la lengua hebrea, que en realidad era el dialecto arameo hablado en la región de Galilea. En esa cita se habla de que prácticamente era el idioma original de Jesús, el arameo galilaico. La tradición afirma que Mateo predicó 15 años en la tierra de Israel y de ahí partió para evangelizar en otros países. Así que es probable
que fuera alrededor del 45 después de Cristo que haya preparado el primer esbozo de su evangelio en arameo para los judíos que habían aceptado a Cristo. Pero más adelante, al irse a otros países, lo puso en idioma griego alrededor del 80 después de Cristo, tal como lo hizo con su contemporáneo Flavio Josefo con su guerra de los judíos. Eso hizo Josefo igual. A continuación, voy a presentar el enfoque de Mateo. Mire, Mateo discute la pregunta para el israelita, la pregunta siguiente: ¿es Jesucristo el Mesías, el hijo de David? Y eso lo puedes encontrar en Mateo 12:23, porque esa es la discusión que él tiene. Si es Jesucristo el Mesías, el hijo de David. Y para probar la mesiandad de Jesús como hijo de David, la legitimidad, Mateo presenta sobre el rey Jesús los siguientes postulados, ¿no? En capítulos 1 y 2, él habla de su derecho legal al trono. En el capítulo 3 habla de su dedicación. En el capítulo 4 habla de su derecho moral. En los capítulos 5 al 7 de Mateo se habla de su derecho judicial. En el capítulo 8 al 10 habla de su autoridad. En los capítulos 11 al 12 de su oposición y rechazo. En el capítulo 13 habla su reino provisional de misterio. Y capítulos 14 habla de su gracia infatigable frente a la hostilidad. De allí hay por lo menos unas 3 escenas en el que primero, antes de la confesión de Pedro, en el capítulo 14, 16 al 12, en la confesión de Pedro en la edificación de la iglesia, donde se es la primera mención de la crucifixión, después de la confesión de Pedro, donde hay la segunda y la tercera mención de la crucifixión, donde muestra su gracia infatigable frente a la hostilidad. Luego se habla de su presentación pública y rechazo en los capítulos 21 al 23, sus profecías sobre su futuro reino mesiánico, que es el capítulo 24 al 25, su pasión y muerte, capítulo 26 y 27, y su triunfo final, el capítulo 28. Pero en especial, recuerden, nada más para enfatizar, que los capítulos 21 al 23 hablan de su presentación pública y rechazo, y el capítulo 24 y 25 de sus profecías sobre su futuro reino mesiánico. Entonces ya enfocamos Mateo 24 como profecías de su reino. Entonces el Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como Rey Jehová y Mesías de Israel. El Evangelio de Mateo entonces es un testimonio para el judío. Trata de los temas de las escrituras hebreas referentes a Jesús como el hijo de David, y ahí tengo todas las citas, profecías del Antiguo Testamento cumplidas en él, las costumbres judías, la ley mosaica, el sábado, Jerusalén y el templo, todas bañadas de citas de Mateo. El carácter judío del Evangelio de Mateo. Vamos a ver. Mateo sirve de perfecto puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está bien ubicado, de hecho. ¿Por qué? Porque este libro que presenta a Cristo como rey, hijo de David, en Mateo 1:1, y también hijo de Abraham, ante todo es judío, y para los judíos se presenta también en Mateo 1:1 como hijo de Abraham. Así que hijo de David, hijo de Abraham, es una connotación muy fuerte en escatología, porque se habla precisamente de su derecho mesiánico al reino. Vamos a ver algunos elementos judíos en Mateo. Primero, lo escribió un cobrador de impuestos judíos de nombre Leví, que es Mateo en hebreos Matillá, don de Jehová, eso es lo que significa. Y abundan 53 citas directas del Antiguo Testamento, 76 referencias al Antiguo Testamento, en un total de 129 alusiones. Refiere a 25 de los 39 libros del Antiguo Testamento. La frase "para que se cumpliese la escritura" se usa al menos 12 veces en varios pasajes que aquí yo tengo anotado, y se los puedo proporcionar a los que quieran. Esto lo que implica es el cumplimiento de la ley por parte del Mesías. También se habla ya mismo de una nueva ética más allá de la interpretación corriente que se tenía del Antiguo Testamento. Otra de las cosas interesantes es que Cristo es llamado con el título de Hijo de David, mencionando así en este Evangelio 8 veces
con su autoridad real incluso. El término reino de los cielos, que es un concepto judaico, bien puede llamarse el evangelio del reino a Mateo, y la razón por la que se usa esa frase en vez de reino de Dios también es judaica, que evita en lo posible el nombre sagrado y lo reemplaza por el reino de los cielos. Este reino adopta distintas formas a través de los tiempos. En el comienzo Dios gobernó por medio de Adán, a quien designó para que tuviese dominio. Durante el patriarcado, por el gobierno de la promesa. Durante los días de Israel, mediante los jueces y reyes. Y finalmente viene el rey ofreciendo el reino y es rechazado el reino al ser rechazado el rey. Mateo 4:17, Juan 1:11. La introducción del reino en su forma de misterio. Ahora, el reino terrenal sin el rey presente físicamente, según Mateo capítulo 13, muestra que esta edad de la cristiandad profesante es una mezcla de lo bueno y lo malo, de lo verdadero y lo falso, pero que al final serán separados y el reino en su verdadera forma será establecido en pureza y rectitud, acabando la confusión del presente siglo malo. Bueno, otras de las cosas interesantes para mostrar que es judaico, los comentarios distintivos judaicos de Mateo son únicos. Esos comentarios judíos únicos de Mateo nos deja ver en la genealogía de Cristo hasta Abraham. Mateo capítulo 1 al 17 se va a trasladar la antigüedad del Cristo hasta Abraham, y eso es algo muy importante. La información que se da de José acerca de descendiente de David, 1:18 al 25. La misión de los discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, capítulo 10. La denuncia que Cristo hace a los fariseos, capítulo 23. Varias parábolas en todos los capítulos 20 al 22 y el capítulo 25 tienen un enfoque netamente judaico. De hecho, Mateo seleccionó materiales de la vida de Cristo, organizándolo para que refleje una verdad específica. ¿Cuál? Cristo es el rey de los judíos, y así rechazando por su pueblo, había sido rechazado por su pueblo, crucificado por el mundo entero, vivo ahora en el cielo y quien pronto viene a reinar. Eso es lo que Mateo prácticamente está armando. Voy a volver a repetirlo. O sea, Mateo selecciona materiales de la vida de Cristo y los organiza para que se refleje el resumen del evangelio, que Cristo es el rey de los judíos, rechazado por su pueblo, crucificado por el mundo entero, vivo ahora en el cielo y quien pronto viene a reinar. Ese es el centro del evangelio. De hecho, cuando las epístolas paulinas ya fueron escritas, por eso decimos que la primera versión es en arameo, ya de 45, porque ya las epístolas paulinas, si hablamos de Tesalonicenses, por ejemplo, que es el año 53, cuando ellas fueron escritas o cuando Corintio fue escrito, sus lectores ya estaban familiarizados con el querigma que presenta Mateo. Toda la referencia a esta predicación es hallada en Mateo, por tanto es incidental y recordativa. O sea, ellos no tienen que volver a contar la historia del evangelio porque ya estaba descrita por Mateo a los judíos. Así que en 1 Corintios 15:3, por ejemplo, Pablo les recuerda a sus lectores el mensaje de cuál querigma les había traído salvación. Estos hechos interpretados sobre la persona del Mesías, esperado por los judíos, su muerte fue por los pecados y su muerte y resurrección, que también tiene concordancia con el propósito de Dios revelado en los escritos sagrados para su pueblo, quedaban bien claros para todos. 1 Corintios 11:23 también, Pablo, en la institución de la Santa Cena, le recuerda a sus lectores un incidente que ocurrió en la noche que Jesús fue traicionado. La institución de la Santa Cena hasta que Él venga, que es un evento futuro. También esta escena es tomada de los evangelios, incluido Mateo. Así que el mensaje paulino lo que hacía es que añadía al relato de los evangelios el elemento escatológico, es de su venida, e incluso posteriormente de la revelación que se le dio a Pablo, que es el arrebatamiento, no antes, no en los evangelios. Escatológico, entonces, su mensaje de la persona del Mesías. ¿Cuál es el mensaje escatológico de Pablo?
que Jesús, el Mesías, será juez de vivos y muertos, según Timoteo 4:1. La Santa Cena se celebra hasta que Él venga, dice 1 Corintios 11:23, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, los cristianos, según de Corintios 5:10. Resurrección de creyentes al sonido de la trompeta final, 1 Corintios 15:22, 1 Tesalonicenses 4:16, al cual la iglesia espera para librarlos de la ira venidera, 1 Tesalonicenses 1:9 al 10. Sin embargo, la base de su evangelio era la misma base predicado por los apóstoles, 1 Corintios 15:11, solo que con una escatología más desarrollada. Escuche esto, es muy importante esto. No puedes tomar como punto de partida hablar, por ejemplo, del arrebatamiento de la iglesia en Mateo cuando todavía no se había desarrollado. Pero es un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Es Mateo, porque va a estructurar el evangelio y posteriormente Pablo iba a desarrollar la escatología. Vamos a entrar pues a la estructura del evangelio de Mateo. Muy bien, la estructura de Mateo, que es lo que vamos a hablar a continuación, es la siguiente. El mensaje del reino anunciado inicialmente por el Señor fue limitado. Ese mensaje fue limitado según Mateo 10, capítulo 10, versículos 5 al 7, fue limitado al pueblo judío. De hecho, se les ordena que no vayan por camino de gentiles ni samaritanos, sino al pueblo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, ellos rechazaron ese mensaje, según Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El reino fue rechazado y eso es algo tan claro, se evidencia en qué hecho, en el encarcelamiento de Juan, en Mateo 11:2, cuando Juan se encarceló porque se rechazó el reino, y del mensaje propio de Jesús fue rechazado según Mateo 19. Se les había dado las mayores pruebas de su mesiandad según Mateo capítulo 11 versículos 20 al 21, y ellos rechazaron flagrantemente. Esto es algo tremendo porque es un rechazo con alevosía y ventaja. Tras este rechazo, en 11:28 de Mateo, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ya se da una apertura, ya no limitada. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque el mensaje se amplió. Entonces, el capítulo 10 había un mensaje limitado, pero ya en el rechazo del capítulo 11 evidenciado, viene la amplitud. Entonces, el capítulo 12 señala cuál es ese pecado que sus contemporáneos habían cometido, contemporáneos de Jesús, al rechazarle a través de sus representantes federales, quienes decidieron que Jesús hacía milagros por Belcebú. Fue rechazado su mensaje y él, el Mesías, hasta el final, es decir, hasta que fue crucificado, a pesar de que entró como el Mesías, príncipe de Israel, en Mateo 21, y murió con el título de rey de los judíos en Mateo 27:37, totalmente fue rechazado por su pueblo. Eso era una profecía de Isaías 55. Quien está interesado en la relación entre el antiguo y el nuevo pacto, inevitablemente va a dar a entender la prominencia, le da lugar a la prominencia de Israel en el plan de Dios. De hecho, Mateo registra que la misión de Jesús fue para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en 15:24, de tal manera que lo reitera, tal como lo fue la misión de los 12 en 10:5. Entonces, encontramos que la misión de los 12 en 10:5 fue para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la misión de Cristo, inicialmente también en 15:24, se enfocó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El arreglo que Mateo hace de los dichos de Jesús, de todo su discurso, lleva a los expertos a concluir que Mateo ordenó su mensaje de acuerdo a un asunto, cada uno tratando algún aspecto del reino de los cielos. Eso es algo muy interesante del tema que va tratando. Así que el capítulo 5 al 7 habla de los discurso ético, las leyes del reino.
El capítulo 10 habla del discurso misionero, la proclamación del reino. El capítulo 13 habla del discurso querigmático, el crecimiento del reino. El capítulo 18 habla del discurso eclesiástico, el compañerismo del reino. El capítulos 24 y 25, que es lo que vamos a hablar, habla del discurso escatológico, que es la consumación del reino. Así que 5 discursos de Mateo, todos enfocados al reino. Vamos ahora a presentar la comparación de Mateo con otros libros, y esto nos va introduciendo ya al mensaje de escatológico. Miren, el Evangelio de Mateo, al compararlo en vista a otros libros sinópticos, incluso el Evangelio de Juan, debemos leerlo en su debido contexto. En este cuadro que yo les presento, prácticamente es un cuadro comparativo donde presento los 4 evangelios, y cada uno de ellos tiene un símbolo que lo representa. En el caso de Mateo es el león, en el caso de Marcos el buey, en Lucas el hombre y Juan el águila. Están representados en los seres vivientes de Apocalipsis, pero el título que Mateo usa para referirse a Jesús es el de rey, el que usa Marcos es el de siervo, el que usa Lucas es el de hijo de hombre, y el que usa Juan es la visión del verbo. La audiencia de cada uno de ellos es importante, porque la audiencia de Mateo son los judíos, Marcos se dirige a un pueblo romano, y la audiencia de Lucas es griegos, o sea, gentiles, pero Juan habla a los cristianos en general, creyentes, judíos y gentiles. El propósito de cada libro también es diferente, porque por ejemplo el de Mateo es probar la mesiandad de Cristo, como lo he anunciado, y el de Marcos es mostrar los hechos milagrosos de Cristo. Al igual que Lucas es ordenar con estilo la historia de la salvación, y el de Juan es explicar teológicamente a Cristo. Ahí están las fechas de cada uno de ellos, pero me llama la atención el de Mateo porque en realidad la versión aramea está entre 45 y máximo 50, y la griega en el 80 después de Cristo, cuando él sale de tierra de Israel y se va hacia otras naciones a predicar. Lo tiene que traducir al griego, y entonces es un elemento interesante. Marcos entre 48 al 60, Lucas entre 61 y 62, Juan entre 85 y 95, no antes. Y cada uno de ellos están representados en los colores que tiene prácticamente el tabernáculo. El púrpura, la naturaleza regia, por eso enfoca al rey. La escarlata, que viene de un gusano, habla de la muerte del Señor Jesucristo. El blanco, que habla de su venida en santidad, y el azul zafiro, que habla de su deidad. Entonces encontramos que cada evangelio tiene su enfoque, mientras que los otros evangelios hacen uso del término reino de Dios. Incluso Mateo hace uso del término reino de los cielos, y esto es importante, lo pongo aquí como una nota, porque cuando Mateo usa reino de los cielos para referirse al gobierno de Dios, que tiene dominio sobre el gobierno de los hombres, según Daniel 4:25, está hablando del mismo reino de Dios. Pero la razón por la que Mateo usa reino de los cielos y no reino de Dios es obvia. Al dirigirse a los judíos, que prácticamente está comprobado por la mención de citas de cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento, lo que está haciendo es respeta la costumbre de usar lo menos posible el nombre de Dios, y se usa cielos como un sinónimo para Dios, contrario a lo que los gentiles, a los que Marcos y Lucas escribe con la expresión reino de los cielos, serían ellos, sus oyentes de Marcos y Lucas, que es otra audiencia, serían tentados a pensar en el Olimpo politeísta. De allí que yo envío otro cuadro comparativo donde pongo las citas que hace Mateo del reino de los cielos y la cita que hace en otros evangelios del reino de Dios.
Por ejemplo, en una de las citas de Mateo 4:17, y vemos que son la misma, porque dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el pasaje paralelo en Marcos 1:15 dice diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Recuerden que la razón fue sus oyentes, solo se cambió. Hay otra palabra que en Mateo 17, yendo predica diciendo, es el mensaje que le dio Jesús a sus discípulos, su primer mensaje de predicación dentro del territorio de Israel. Predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 9:2, esa misma palabra les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. En Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es la misma palabra en Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces vemos que es un sinónimo, pero la forma cambia por su audiencia. Entonces es lo que estoy argumentando. Ustedes pueden ver los otros dos ejemplos. El de Mateo 13:11 dice, respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso está en Marcos 4:11, dice, a ellos les dijo, a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Mateo 13:31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Y en Marcos 4:30-31 decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. ¿Se dan cuenta que hay una comparación allá? Y voy a hacer una comparación más, que es la comparación escatológica sinóptica. Bueno, si hacemos esta comparación ya con el pequeño Apocalipsis, que así se le llama tanto a Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que contienen estos evangelios, los 3 evangelios sinópticos, tenemos que tomar en cuenta que al no tener el mismo objetivo, el mismo destinatario, los evangelios lo que hacen es que mencionan una estructura distinta también porque tienen otros propósitos. De ahí que se puede identificar, y yo te voy a dejar esto señalado, es como esto, mira. Cuando tú elaboras un sermón y tienes una audiencia, tienes cierta estructura y usas otras ilustraciones porque si es para mujeres, si es para jóvenes o si es para niños, ese mismo tema te va a servir, pero tienes que revisarlo. Y eso es lo que pasa con los evangelios. Recuerden, tienen otra audiencia, tienen otro propósito y las mismas ilustraciones la usan, pero con diferentes aplicaciones. De ahí se puede identificar los eventos, pero el problema es la inadvertencia en la complementariedad de estos pasajes, porque aunque son pasajes paralelos, no puedes darle la misma interpretación porque tienes que pensar cuál es el propósito por el que él lo narra y también sus oyentes a los que él está predicando ese mensaje evangelístico, a la vez que el estilo que él usa particularmente, incluso hasta el ordenamiento que él da. Entonces, en este cuadro general, tú puedes ver que sí podemos sacar algunos elementos que todos esos mensajes contienen. Por ejemplo, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, en este cuadro ustedes pueden ver que ambos hablan de la destrucción de Jerusalén, del tiempo de los gentiles, de la gran tribulación, de la segunda venida, lo mencionan, aunque sean de formas diferentes. Sin embargo, debemos leerlo también a la luz del libro de Apocalipsis, el cual ubica su contexto profético y conocer el paralelismo que guarda con el libro de Mateo, con Marcos y con Lucas, que ahora no es mi enfoque hablar de Marcos ni de Lucas, pero es mi enfoque hablar de Mateo. Así que voy a presentar a continuación el paralelismo que hay entre el libro de Apocalipsis y Mateo 24. La información que nos proporciona la comparación con los sinópticos es muy básica. Pero cuando vamos a la comparación, el paralelismo entre Mateo 24, 4 al 8 y Apocalipsis 6, por ejemplo, nos damos cuenta que como es un libro que es posterior, estamos hablando ya después de Mateo, si hablamos de la versión aramea del año 45-50 y si hablamos de la versión griega en el 80, todavía estamos hablando de
el año 90 del de Apocalipsis, por lo tanto estamos hablando de un libro posterior, un poquito más estructurado, ya se entiende, ya se escribieron los evangelios, ya se habló del rapto incluso, aunque no es el tema de Apocalipsis, no es el tema del rapto, pero ya se puede entender que hay una ubicación de tiempo para Mateo 24, porque de hecho aquí hay una interesante nota que cuando se habla en nuestras traducciones falsos cristos, en realidad es un singular, por eso dice ahí falso Cristo, porque ahí está en singular, falso Cristo. Y en Apocalipsis 6 se habla del jinete del caballo blanco, del anticristo. Es el primer sello. Se habla en segundo lugar en Mateo 24 de guerras y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino, y en 6 el segundo jinete, que es el caballo rojo, desde la guerra. En Mateo 24 se habla de hambres y el tercer jinete del tercer sello, que es el caballo negro del hambre. Usted ve que en Mateo 24 se habla de pestes y terremotos, y precisamente el cuarto jinete del caballo amarillo habla de la muerte que le sigue. Pero en Mateo 24 dice también la quinta cosa que aparece es que os entregarán a tribulación y os matarán. Y en Apocalipsis precisamente el quinto sello está hablando de los decapitados. Así que nos damos cuenta que es una comparación literal de Mateo 24, Apocalipsis 6. De hecho es una comparación real, nos va a proporcionar la ubicación exacta de su contexto en el periodo de la tribulación escatológica y no antes. Así que es importante que no aislemos los pasajes y que no deduzcamos, sino que lo veamos en su conjunto. Y eso es lo primero que hacemos en esta primera parte, primera vista, porque son 5 vistas que voy a dar de Mateo 24, y esta es la primera. Este es su panorama general. En Mateo 24 se hace un resumen cronológico de la gran tribulación que presenta Apocalipsis, Tesalonicenses, Daniel, Ezequiel. Vas a darte cuenta que va describiendo todo el periodo de la última semana de Daniel capítulo 9, y lo describe en 2 partes, desde el 1 al 14 y del 15 hasta el 31. Por ejemplo, en los versículos 4 y 8 de Mateo 24 se habla de juicios de la primera mitad de la 70ª semana. Los primeros 5 sellos aparecen en Apocalipsis 6. Del 9 al 11 habla de la persecución sobre los convertidos durante este periodo, el 6º sello en adelante, dice Apocalipsis 12. El surgimiento del falso profeta, que aparece en 11, versículo 11a, y Apocalipsis 13, 11 al 18. Luego en el capítulo 24, versículos 11 al 13, se habla de la consumación de la apostasía, que es según Tesalonicenses 2:11. Luego los judíos creyentes se convierten en testigos de las buenas nuevas que anuncian la proximidad del Mesías, Apocalipsis 7, y los convertidos de ese tiempo, pero también los ángeles que van a volar predicando el evangelio del reino. El versículo 15 se habla de la abominación desoladora, y eso está en Daniel 9. 16 al 20, Israel huye de su tierra perseguida por la bestia, está en Daniel 7, 17 al 28. Y cuando tú vas a los versículos 21 al 26, ves un último periodo de engaño e ira, y eso está de acuerdo con Apocalipsis 16 de las copas de ira. El regreso de Cristo con poder y gloria está en los versículos 27 al 30, y eso concuerda con Apocalipsis 19. Y el versículo 31, que se habla de la reunión de su pueblo escogido, que fueron esparcidos por la persecución desde el punto de Israel. Y esa reunión está en Ezequiel 20, 37, 38, 37, 1 al 14. Así que ves cómo compagina. Así que ese es el resumen de Mateo 24, si lo ves desde todos los ángulos con relación al contexto bíblico general de la escatología. Lo propongo y quedo a sus órdenes. Me faltan 5 ponencias de Mateo 24. Luego a los mismos líderes del pueblo les cuenta la tercera parábola, que es la parábola de la fiesta de bodas. Y después de que cuenta esa parábola, entre sus aplicaciones de esta parábola de la fiesta de bodas, que está en Mateo 22, 1 al 14,
hay menciones que nos interesan. Primero, vamos a resumirla para que podamos tener la idea. Hay oficialmente a un selecto grupo de escogidos una invitación directa del rey para que asistan a la fiesta de bodas de su hijo, porque ya todo está dispuesto, dice el 22, 2 al 4. Y ante la actitud del rechazo violento de los invitados, el rey envió su ejército, escuche esto, destruyó a aquellos homicidas y quemó las ciudades. 5:7. Se abrió el llamado de la invitación a todos los que acepten la invitación a las bodas de la salida de los caminos. Entre los que llegaron se halló un hombre no vestido de boda. Bueno, la parábola concluye con una frase de muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que, miren, aquí lo que está diciendo es que el rey invitó a su pueblo escogido para las bodas. Estamos hablando de Israel. Pero ellos no solo rechazaron, sino que fueron una generación violenta. Por esa razón los destruyó y quemó su ciudad en el año 70. Su invitación, sin embargo, se hizo universal a los caminos prohibidos originalmente de samaritanos y gentiles, del cual explicamos en Mateo 10:5, que fue el primer mensaje de anuncio de sus discípulos al pueblo de Israel, que no vayan por camino de gentiles. Sin embargo, los hoy invitados de los caminos deben vestirse de boda si no quieren el mismo destino que los primeros invitados que fueron escogidos, los cuales esos invitados escogidos son pocos en estas bodas, pues los llamados de los caminos son mucho más en este tiempo de gracia. De ahí que ¿quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Los llamados de los caminos son los gentiles y los escogidos son del pueblo de Israel. Por eso es que son pocos en el pueblo de Israel quienes forman hoy parte de la iglesia, los creyentes, pero son más los llamados de entre gentiles, en tanto del pueblo escogido son pocos. Ahí está la explicación de esa parábola con su respectiva aplicación. Ahora, si nos trasladamos al capítulo 23, encontramos estas notas interesantes sobre la acusación de Cristo a los representantes federales. Ya expliqué el 21, el 22, vamos al 23, ¿verdad? A los representantes federales del pueblo que rechazan la aplicación de las tres parábolas. En el versículo 13 dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Le está hablando a los representantes federales, porque habían rechazado la oferta del reino mesiánico. Era igual de culpables ellos que sus padres y lo aceptaban. De hecho, la acusación fue fuerte en contra de ellos, de tal manera que los acusa a ellos de matar a los profetas y todo eso, ¿verdad? Que no fueron los únicos que lo acusó de ello, también acusó a Roma y acusó en ese sentido proféticamente, ¿verdad? En Apocalipsis. Pero él les anuncia su pronta condenación en el versículo 33. Estoy hablando de Mateo capítulo 23. Cómo Dios, el Señor Jesucristo, está dándole una sentencia contra esos falsos líderes que rechazaron prácticamente el reino. Profetiza lo que harán ellos a sus seguidores luego de su partida. Versículos 34 al 35 les está diciendo a ellos, ustedes, yo les voy a mandar predicadores, apóstoles, profetas, ustedes los van a matar. Y sin embargo, que ese juicio en específico que les vendría sobre esa generación que le rechazó, según el versículo 33, esa generación que le rechazó, refiriéndose a lo que le sucedería a la ciudad de Jerusalén y al templo en el año 70, y ahí lo describe en los versículos 37 al 38. No lo voy a leer porque necesitan ustedes ver el capítulo 23. Así que, pero me interesa comentar los versículos 37 y 38, donde él se expresa, ahora sí, acusándolos a ellos, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, está hablando de Jerusalén. Por eso les digo, le está hablando a Jerusalén y a los líderes judíos, mas no a la iglesia, porque ahí no puede decir iglesia, iglesia, es Jerusalén, Jerusalén. No puedes reemplazar eso. Las experiencias que ahí se describen están dirigidas a Jerusalén, que representa la ciudad de un pueblo que pasaría por las pruebas ahí descritas por el rechazo del Mesías. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? O sea, se refiere a la reunión final de Israel, incluso lo contiene, el cual no se dio en la primera venida, pero que en su segunda venida vendrán sus ángeles, escúchalo, a juntar a sus escogidos judíos, que más adelante va a hablar acerca de esto en Mateo 24. Entonces es algo muy interesante, quiere decir que no está del todo rechazado el pueblo, como lo dice Pablo en Romanos 11, el pueblo escogido, Israel.
Dice, vuestra casa os será dejada desierta. La casa de Israel será dejada desierta durante esa era. Habla de la diáspora que iban a sufrir a partir del año 70 y todo ese periodo en tanto Dios trata con otro pueblo. Porque os digo que desde ahora, fíjate que él le dice, esto es importantísimo, el versículo 39, Mateo 23, 39, porque desde ahora no me veréis, a ellos se lo está diciendo a los judíos, hasta, como ellos representantes legales, claro que esa generación va a perecer, pero está hablándole a los judíos, ellos como sus representantes legales del pueblo judío. No me veréis hasta que digáis, ¿quién lo va a decir? La iglesia, no, el pueblo judío. Hasta que digas, ¿hasta cuándo no me veréis? No me veréis está hablando, desde ahora no me veréis está hablando del rechazo del Mesías. Hasta es el tiempo que va a durar ese rechazamiento, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, y eso está hablando de un arrepentimiento futuro. Por lo tanto, en este sentido, estamos aquí mencionando que todavía existe, por lo tanto, existe todavía un trato de Dios con la nación de Israel, porque ahora el hasta es el periodo que dura el reino en forma de misterio, como lo describe en Mateo 13, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo? En el segundo retorno de Cristo. Quiere decir que va todavía a enfrentarse con ese pueblo de Israel. Luego a los mismos líderes del pueblo les cuenta la tercera parábola, que es la parábola de la fiesta de bodas. Y después de que cuenta esa parábola, entre sus aplicaciones de esta parábola de la fiesta de bodas, que está en Mateo 22, 1 al 14, hay menciones que nos interesan. Primero, vamos a resumirla para que podamos tener la idea. Hay oficialmente a un selecto grupo de escogidos una invitación directa del rey para que asistan a la fiesta de bodas de su hijo, porque ya todo está dispuesto, dice el 22, 2 al 4. Y ante la actitud del rechazo violento de los invitados, el rey envió su ejército, escuche esto, destruyó a aquellos homicidas y quemó las ciudades. 5:7. Se abrió el llamado de la invitación a todos los que acepten la invitación a las bodas de la salida de los caminos. Entre los que llegaron se halló un hombre no vestido de boda. Bueno, la parábola concluye con una frase de muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que, miren, aquí lo que está diciendo es que el rey invitó a su pueblo escogido para las bodas. Estamos hablando de Israel. Pero ellos no solo rechazaron, sino que fueron una generación violenta. Por esa razón los destruyó y quemó su ciudad en el año 70. Su invitación, sin embargo, se hizo universal a los caminos prohibidos originalmente de samaritanos y gentiles, del cual explicamos en Mateo 10:5, que fue el primer mensaje de anuncio de sus discípulos al pueblo de Israel, que no vayan por camino de gentiles. Sin embargo, los hoy invitados de los caminos deben vestirse de boda si no quieren el mismo destino que los primeros invitados que fueron escogidos, los cuales esos invitados escogidos son pocos en estas bodas, pues los llamados de los caminos son mucho más en este tiempo de gracia. De ahí que ¿quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Los llamados de los caminos son los gentiles y los escogidos son del pueblo de Israel. Por eso es que son pocos en el pueblo de Israel quienes forman hoy parte de la iglesia, los creyentes, pero son más los llamados de entre gentiles, en tanto del pueblo escogido son pocos. Ahí está la explicación de esa parábola con su respectiva aplicación. Ahora, si nos trasladamos al capítulo 23, encontramos estas notas interesantes sobre la acusación de Cristo a los representantes federales. Ya expliqué el 21, el 22, vamos al 23, ¿verdad? A los representantes federales del pueblo que rechazan la aplicación de las tres parábolas. En el versículo 13 dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Le está hablando a los representantes federales, porque habían rechazado la oferta del reino mesiánico. Era igual de culpables ellos que sus padres y lo aceptaban. De hecho, la acusación fue fuerte en contra de ellos, de tal manera que los acusa a ellos de matar a los profetas y todo eso, ¿verdad? Que no fueron los únicos que lo acusó de ello. También acusó a Roma y acusó en ese sentido proféticamente, ¿verdad? En Apocalipsis. Pero él les anuncia su pronta condenación en el versículo 33. Estoy hablando de Mateo capítulo 23. Cómo Dios, el Señor Jesucristo, está dándole una sentencia contra esos falsos líderes que rechazaron prácticamente el reino.
profetiza lo que harán ellos a sus seguidores luego de su partida. Versículos 34 al 35 les está diciendo a ellos: ustedes, yo les voy a mandar predicadores, apóstoles, profetas, ustedes los van a matar. Y sin embargo, que ese juicio en específico que les vendría sobre esa generación que le rechazó, según el versículo 33, esa generación que le rechazó, refiriéndose a lo que le sucedería a la ciudad de Jerusalén y al templo en el año 70, y ahí lo describe en los versículos 37 al 38. No lo voy a leer porque necesitan ustedes ver el capítulo 23. Así que, pero me interesa comentar los versículos 37 y 38, donde él se expresa, ahora sí, acusándolos a ellos, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, está hablando de Jerusalén. Por eso les digo, le está hablando a Jerusalén y a los líderes judíos, mas no a la iglesia, porque ahí no puede decir iglesia, iglesia, es Jerusalén, Jerusalén. No puede reemplazar eso. Las experiencias que ahí se describen están dirigidas a Jerusalén, que representa la ciudad de un pueblo que pasaría por las pruebas ahí descritas por el rechazo del Mesías. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? O sea, se refiere a la reunión final de Israel, incluso lo contiene, el cual no se dio en la primera venida, pero que en su segunda venida vendrán sus ángeles, escúchelo, a juntar a sus escogidos judíos, que más adelante va a hablar acerca de esto en Mateo 24. Entonces es algo muy interesante, quiere decir que no está del todo rechazado el pueblo, como lo dice Pablo en Romanos 11, el pueblo escogido, Israel. Dice: vuestra casa os será dejada desierta. La casa de Israel será dejada desierta durante esa era. Habla de la diáspora que iban a sufrir a partir del año 70 y todo ese periodo en tanto Dios trata con otro pueblo. Porque os digo que desde ahora, fíjate que él le dice, esto es importantísimo, el versículo 39, Mateo 23, 39, porque desde ahora no me veréis. A ellos se lo está diciendo, a los judíos, hasta, como ellos representantes legales. Claro que esa generación va a perecer, pero está hablándole a los judíos, ellos como sus representantes legales del pueblo judío. No me veréis hasta que digáis. ¿Quién lo va a decir? La iglesia, no, el pueblo judío. Hasta que digas, ¿hasta cuándo no me veréis? No me veréis está hablando, desde ahora no me veréis está hablando del rechazo del Mesías. Hasta es el tiempo que va a durar ese rechazamiento, hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor, y eso está hablando de un arrepentimiento futuro. Por lo tanto, en este sentido, estamos aquí mencionando que todavía existe, por lo tanto, existe todavía un trato de Dios con la nación de Israel, porque ahora el hasta es el periodo que dura el reino en forma de misterio, como lo describe en Mateo 13, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo? En el segundo retorno de Cristo. Quiere decir que va todavía a enfrentarse con ese pueblo de Israel. Bueno, entramos ahora a la tercera sección de la presentación de Mateo 24, y en esta ocasión voy a hacer el análisis del contexto inmediato posterior a Mateo 24, que prácticamente es el capítulo 25. Allí nos concentraríamos, y el capítulo 25 de Mateo, todavía no nos adentramos al capítulo 24 hasta la próxima consideración, pero en la tercera sección, que es el análisis del contexto inmediato posterior, es el capítulo 25 de Mateo, para que podamos entender y ver que hay un seguimiento en el capítulo 24. El capítulo 25 de Mateo nos habla de la verdadera forma del reino, tal y como había sido prometido a Abraham. Entonces, algo muy interesante, porque la verdadera forma del reino es literal, y es precisamente el reino mesiánico que se le prometió en los pactos, porque ahí es donde se centran en todos los pactos al pueblo de Israel. Hay varios momentos. Primeramente inicia con la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13, y luego sigue la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, y finalmente el juicio de las naciones, que es de las ovejas y los cabritos. Comenzamos con la primera parábola, que es la de las 10 vírgenes. No es mi intención presentar un mensaje positivo de las 10 vírgenes, pero recuerden que es una parábola que habla
de cómo será el reino de los cielos, porque dice el reino de los cielos será semejante. Es interesante porque no está hablando que es semejante, sino cómo va a ser semejante en ese momento concreto de la venida. Durante los días finales de Israel, que es prácticamente el periodo de la gran tribulación, poco antes que el Mesías venga para establecer su reino milenial, al hablarse del reino con relación a la segunda venida, deja en claro que su forma presente de misterio no abroga tampoco lo que se había prometido sobre el establecimiento de un reino milenial o mesiánico literal. No lo abroga. Simplemente entró en un aspecto de misterio en el tiempo presente, pero que finalmente va a tomar una forma también. Por eso dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y en ese periodo, esto es un cuadro del juicio contra la nación de Israel, que se está presentando las 10 vírgenes como dos grupos de judíos que esperan en el periodo de la gran tribulación escatológica, desde luego. Y el esposo no viene solo, porque recuerden que ahí se está presentando como una escena en la que están esperando al esposo para que entren a la fiesta, pero el esposo ya viene casado, viene con la esposa, que es la iglesia, y viene a celebrar la fiesta de bodas en la tierra, y ellos están esperando en esos dos grupos. De allí que las vírgenes están esperando la llegada de ambos, del esposo y la esposa, pero en realidad esperan la llegada del esposo, pero la esposa también viene con el esposo. Ellas son como una compañía de bienvenida para entrar a celebrar en el reino. 5 prudentes son el remanente de creyente y 5 insensatas el remanente judío incrédulo. El grupo judío incrédulo. Ambos van a esperar su venida. Sin embargo, después solamente las que estén preparadas entrarán. Según Lucas 12, 35 al 36, mientras las bodas suceden en el cielo, la fiesta de bodas sucede en la tierra. Y es una comparación también con Apocalipsis 19, 7 al 6, donde las cenas suceden o siguen a las bodas mismas. Así que una cosa es las bodas y otra cosa es la cena de las bodas. Y lo que esperan al novio, las 10 vírgenes, son para entrar a la cena de las bodas. Eso es interesante, no a las bodas mismas, porque ya se dieron en el cielo. Cuando dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Eso dice Lucas 12, 35 al 36. Así que eso es lo que ahí se le está diciendo a los judíos del tiempo de la tribulación. Luego también está la parábola de los talentos. Tal como lo anterior es el juicio para el Israel vivo, de los que no van a entrar y los que sí van a entrar, esta parábola de los talentos, en Mateo 24, 14 al 30, habla de la recompensa de Israel y los santos de la tribulación antes de la inauguración del milenio, incluso antes del juicio de las naciones, como ustedes pueden ver. Su ubicación es Apocalipsis 24, ahí se ubica la parábola de los talentos, recompensa. Todos los que resucitan para vida en la primera resurrección son bienaventurados, pero no todos son facultados para juzgar o gobernar. Cada uno tiene diferentes niveles de recompensa. Así que es una promesa para los fieles vencedores y triunfadores de la iglesia, según 1 Juan 5:4, Apocalipsis 2, 26 al 27, 3, 22, 3, 21 y 22. Y también a los 12 se les dice que han de regir a las 12 tribus de Israel en Lucas 22, 30, quienes ocuparán la tierra prometida a Abraham, dice en Génesis 15, 8. Así que la parábola de las 10 vírgenes habla de una preparación interior, en tanto esta de los talentos habla de un servicio visible exterior del creyente para recibir recompensa. En este caso, la recompensa que viene antes del juicio de las naciones. Quien ponga los talentos otorgados al servicio del Señor va a recibir recompensas de entrar al disfrute del goce del Señor, y le pondrá él sobre mucho durante
el reino mesiánico. Bueno, otra de las parábolas que son posteriores a Mateo 24 es la parábola de las ovejas y los cabritos, que encontramos en la escena del juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 43. Esta es la tercera parábola. Esta en el contexto posterior de Mateo 24, y si nos damos cuenta, hay una ascendencia en este sentido. Inmediatamente luego de su epifanía con los ejércitos del cielo, como lo menciona en Zacarías 14:15, que esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta al leer esta porción, que prácticamente se está hablando de la venida gloriosa anunciada en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 5, en donde dice de la siguiente manera: y huiréis al valle de los montes, porque en el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días del rey Usías, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, todos, no una parte. Judas 14 también dice, de Enoc profetizó, le vi venir con sus santas decenas de millares, que estaban incluidos tanto ángeles según Mateo 25:31 y la iglesia previamente arrebatada según Colosenses 3:4, porque allá en ese momento seremos manifestados con él en gloria. Por lo tanto, para ser manifestados con él en gloria, previamente tendremos que haber sido arrebatados. La idea es que para manifestarse en gloria, hoy él está sentado en su trono de gracia según Hebreos 4:16. Pero entonces el pasaje de Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, interesante, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es interesante el trono de gloria porque esto habla ya no de su humillación como en su primera venida, sino de su exaltación en esta segunda venida. Así que el resultado es la introducción al reino milenial, como lo dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Prácticamente la primera fase del reino eterno, que es el reino mesiánico, milenial, terrenal, literal sobre la tierra, basado en las promesas que Dios le dio a Abraham. Independientemente de la naturaleza de este juicio y del lugar que ocuparán los gentiles, salvos o no, en el milenio, este es un juicio sobre naciones vivas, sujetos vivos. No se menciona ninguna resurrección, y esto es muy importante que lo notemos. Por lo tanto, se trata de un juicio que se da inmediatamente con la venida del Señor Jesucristo. La base de este juicio será el tratado, cómo trataron hacia el tratado que tuvieron durante la tribulación hacia sus hermanos según la carne, que son los judíos. Pasajes paralelos en este juicio de las naciones, como Zacarías 14:4 o Joel 3:2, donde dice el motivo de este juicio. Ahí se refiere a sus hermanos: reuniré a todas las naciones y las haré descender en el valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Note bien, entonces es muy claro la razón de este juicio, no es el juicio final. El Señor, aún después de haber anunciado la forma de misterio, además yo añado esto, ¿no?, que no es el juicio final, porque el juicio final sucede en el cielo y esto sucede en la tierra. El Señor, después de haber anunciado la forma de misterio del reino, enseña que su venida, en Mateo 24, introducirá una forma real del reino. O sea, terminando Mateo 24, que acabó prácticamente el misterio del reino de los cielos, ahora se introducirá la forma real, verdadera de ese reino que se espera, de acuerdo a esas tres parábolas que hemos visto. ¿Qué les dice a los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso dice el versículo 34. Así que es muy claro que esto de la gran tribulación, Mateo 24, sucede antes del establecimiento de ese reino literal que ahí se menciona. Muy bien, voy a entrar en unos momentos más a la distinción entre aplicación del pasaje y su interpretación. Ya vamos a concentrarnos en Mateo 24, pero todavía nos falta
nos falta todavía paso a paso. Bueno, pues vamos a presentar esta cuarta sección de Mateo 24. Para mí es algo muy interesante porque habla de la distinción entre lo que es la aplicación de un pasaje y su interpretación. Siempre la interpretación es única y en este sentido hemos dicho que la interpretación aquí de Mateo 24 es exclusivamente para el pueblo de Israel. Cuando hablamos del pueblo de Israel no estamos hablando de los judíos convertidos ahora, porque ellos son parte de la iglesia, pero estamos hablando del pueblo de Israel, como le llama Jacob, que es el nombre de Israel en rebeldía, que no creen todavía en el Mesías. Bueno, pues dejemos claro de una vez lo siguiente. Todo parece indicar que Mateo 24 se refiere al periodo de la gran tribulación, en el sentido que aunque se halle gracia en ella, primeramente es un tiempo de juicio, prioritariamente de castigo y un periodo completo de ira. Eso queda muy claro, que no lo voy a argumentar, necesito otras 2 horas para argumentar eso. Pero se trata también de un tiempo especialmente de trato de Dios con Israel, por tanto la iglesia no es mencionada en todo el capítulo 24 de los escogidos. Ahí no sería muy arbitrario asumir de que se trata del pueblo de la iglesia cuando es Israel. De hecho, la iglesia no había sido inaugurada. Tenemos que concentrarnos a ver al Señor dando un discurso y a quiénes les está hablando en ese momento que está dando el discurso en Mateo 24, lo cual asume que el arrebatamiento ya no se menciona, porque ya cuando suceda lo de Mateo 24 ya ocurrió para ese tiempo. Así que el evangelio que es predicado es el evangelio del reino. Esto es otra cosa muy interesante. Mateo 24:14 se menciona, no es el evangelio de gracia. Ahora, es el evangelio del reino el cual Cristo ofreció durante su ministerio terrenal en Mateo 4:17 al pueblo, y el que será de nuevo anunciado en ese periodo de tiempo. El sábado es observado, Shabbat, y el templo sirve nuevamente como lugar para la observación de su antiguo sistema de adoración oculto, no como reemplazo a lo que Cristo ya hizo, sino como memoria de lo que Cristo ha hecho. La abominación que es mencionada también es la abominación del templo judío, que es mencionada esa abominación en Daniel 9 y en el capítulo 11 y 12 también de Daniel. Así que desde el punto de vista de cumplimiento parcial, Mateo 24 habla de la caída de Jerusalén en el año 70 y la dispersión que comienza la diáspora en el pueblo judío en ese momento. Debido al rechazamiento del Mesías, según ya hemos visto en el contexto de Mateo 23, 37, 39, ha sido claro esa exposición. Desde el punto de vista para Israel, Mateo 24 va a describir la última semana de Daniel capítulo 9, experimentando la gracia de Dios a la manera que Noé salvado en el diluvio, que es allí la ilustración que se usa de Noé, que lo vamos a presentar. Ahora, dispensacionalmente, Dios lleva a la conclusión la economía de la gracia, es decir, el periodo de la gracia, con juicio sobre los hombres que lo han rechazado. La iglesia no está en estos juicios debido a que ella es librada, ya no a la manera de Noé, sino a la manera de Enoc y de Lot, que son 2 personajes que no aparecen en Mateo para nada, ni Enoc ni Lot. Que sí aparece Lot en Lucas, pero que es otro tema. Bueno, la interpretación es exclusiva en tanto que la aplicación es amplia. Todos los tiempos y las personas pueden recibir beneficios de la aplicación. Así que la aplicación de Mateo 24 puede hacerse desde varios puntos de vista, desde varias ópticas y desde varios momentos también. Para eso voy a poner varios ejemplos de las aplicaciones que puede tener y que pueden ser valiosas, esas aplicaciones, si entendemos las limitaciones que tiene una aplicación. Es decir, una aplicación no es interpretación. Quiero dejarlo claro. Tú puedes aplicar un mensaje, por ejemplo, vas a predicarle a unas ciertas personas, tomas un pasaje y le das una aplicación. Con otras personas tú puedes predicar el mismo pasaje y le das otra aplicación. Eso es válido y eso es precisamente lo que hicieron
cada evangelista cuando presentaron el pequeño Apocalipsis. Cada uno de ellos daba una cierta aplicación. Y esto es algo muy interesante al respecto. No es una violación de los principios homiléticos, ¿no? Porque las aplicaciones son particulares y puedes hacerlo libremente, no violando la ley de la lógica, ¿verdad? Pero se puede hablar de un cumplimiento en parte en el pasado. ¿Cómo? Por ejemplo, voy a enviar este ejemplo en la imagen, que ustedes tengan allá el ejemplo 1 de aplicación e interpretación de Mateo. Aunque ya sabemos que la interpretación es exclusiva, futurista para el pueblo de Israel durante el periodo de la gran tribulación. Ya lo dejamos allá asentado, aunque no lo he argumentado todavía, pero pues ya lo he dicho. Sin embargo, la aplicación puede entenderse en los versículos 4 al 8. Hay elementos que en el año 70 no se cumplieron. Por ejemplo, el elemento que alguien diga yo soy el Cristo y engañaría a muchos, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso no se cumplió en el año 70. Pero lo que se cumplió parcialmente en el año 70 fue la abominación desoladora, la tribulación que hubo, falso Cristo, falso profeta, evangelio del reino, segunda venida, tampoco se cumplió literalmente como tal. Entonces, todo es un cumplimiento parcial. Entonces, en base a esto, vemos el primer ejemplo de que podemos usarlo como aplicación del año 70. Sí, claro que sí, porque tiene cierta aplicación, pero rigurosamente su cumplimiento va a ser futura en el periodo de la gran tribulación, donde va a tener un cumplimiento total. Voy a poner el segundo ejemplo a continuación. Otra forma de aplicar, yo digo sin negar la interpretación futura escatológica de la última semana de Daniel, se puede dar una aplicación de hablar de un cumplimiento en aumento durante todo el tiempo llamado los últimos días, que comenzaron con la primera venida de Cristo y terminarán con la segunda venida. Durante todo ese periodo que se llama los últimos días, podemos ver un ejemplo de aplicación 2. Las señales en ascendencia, es decir, todas esas señales en conjunto que ustedes pueden ver. Yo soy el Cristo, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, contra reino, pestes, hambre, terremotos, abominación, etcétera. Todo ello puede verse parte de ellos en toda la historia y tener cierta aplicación y decir está sucediendo esto porque durante ese periodo señales en ascendencia, cada vez van en aumento, características de todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Se entiende que irán en aumento a medida que llegue el fin. Sin embargo, esto también es una forma de aplicación. En el tercer ejemplo de cómo se puede aplicar esta parte de Mateo 24, puedes verlo desde dos grandes crisis a la vista. Usted puede ver allá al personaje que está parado como el profeta que anuncia, y el profeta anuncia las crisis sin ver las dos montañas, sino que las ve como una sola, porque su pico, el pico de la montaña, aparentemente desde la óptica del telescopio solamente hay un pico, porque no alcanza a ver bien el otro pico, pero son dos. Son dos grandes crisis, podría representar cada pico de la montaña, en vista de los cuales han pasado 2000 años. El primero es un pálido reflejo del segundo, que es lo que está diciendo que Mateo 24 puede ser visto así, como eventos que pasaron tanto en el primer pico como en el segundo pico. Es decir, el primero es la caída de Jerusalén en el año 70, donde tiene un cumplimiento parcial inmediato en esa generación presente, y después, antes de la generación que verá la segunda venida literal, va a suceder en aumento también los mismos elementos, pero en aumento en el retorno de Cristo y la gran tribulación, que ya ahí tendrá un cumplimiento profético final. Eso es otra forma de aplicar e interpretar. Bueno, en este segundo sermón del Monte de Olivete, expuesto por Cristo, porque recuerden que el primero fue las bienaventuranzas, el segundo, y aquí
En el año 32 él expone estas profecías. Se habla de la destrucción del templo en los edificios del templo en los versículos 1 y 2, mientras le están mostrando los cimientos del templo, las piedras, él va a profetizar sobre el templo. Y de la gran tribulación lo hace él sentado en el monte de los olivos en los versículos 3 al 28. Mientras daba su discurso, en mente está Zacarías 14:4. Al alejarse él del templo, después de que habla del templo, se aleja, está sucediendo algo interesante. Cuando va al monte de los olivos, la gloria es alejada y dejada desierta su casa. Como lo dice en 23:38, se cumple Ezequiel 9:3, etcétera, ¿verdad? Hay elementos ahí devocionales en todos esos pasajes de Mateo 24. Hay elementos devocionales que son aplicables a todos los tiempos. Por ejemplo, hay tres exhortaciones que Mateo 24 pone y que tienen sus aplicaciones para todos. Esas aplicaciones, déjame decirte, son aplicaciones que le sirvieron a los primeros discípulos, que le sirvieron a los oyentes, que le sirven a los discípulos de hace 10 siglos, que le sirven a los discípulos del siglo pasado, que nos sirven a nosotros y que le van a servir a la gente que vive en el periodo de la gran tribulación. O sea, las ilustraciones que exhortan le sirve a todos. Esto es algo muy importante y está contenido en Mateo 24. Por ejemplo, la higuera. Cuando dice, conoced que está cerca. Esa es la aplicación de la higuera. Y esa aplicación fue real y ese ejemplo, esa parábola también es útil todavía para el día de hoy. Luego, la aplicación de los días de Noé, esta ilustración para exhortarlos, también les sirvió a ellos y nos sirve a nosotros y les va a servir a los de la gran tribulación, que es velad, porque ese es el énfasis de los días de Noé. El énfasis es velad. Y después encontramos también la ilustración del padre de familia y el ladrón. También la exhortación allá es estar preparados, dice el versículo 44. Y esa ilustración también nos sirve a nosotros, les sirvió a ellos y le va a servir a los de la gran tribulación. Entonces es interesante entender este concepto de cómo las aplicaciones pueden ser más amplias. En tanto las interpretaciones, estamos diciendo que ciertamente es un pasaje enfocado en el cumplimiento literal para el pueblo judío en el futuro, en la gran tribulación, pero que tiene aplicaciones, porque las aplicaciones no es lo mismo que la interpretación. Con el ejemplo de la ilustración de uno será tomado y otro será dejado, yo voy a demostrar algo interesante en el próximo audio. En este ejemplo de la ilustración que voy a tomar de uno será tomado y otro será dejado, lo voy a usar para comparar Mateo 24, 40 al 42 y Lucas, donde aparece en el capítulo 17, y curiosamente no aparece en el 21, eso es interesante, sino en el capítulo 17, 34 al 37, y voy a demostrar eso. Sin embargo, lo detallo en mi libro Cambios Cósmicos de la Última Generación, que es el séptimo libro de la serie de escatología que escribo, y detallo bien la explicación de Lucas 21. Pero en esta ocasión me gustaría compartir a grosso modo para que tengamos una idea de que aunque una misma ilustración lo pueden usar estos evangelistas en diferentes momentos, como es el caso de Lucas, que lo usa en otro momento, y también lo usa para diferente propósito y para diferentes oyentes. Como esta ilustración de Jesús tiene dos aplicaciones distintas, una en Mateo y otra en Lucas, aunque en esta ocasión voy a concentrarme a explicar Mateo. Mateo 24, 40 al 42. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y tal como los judíos no entendían, algo interesante aquí, no entendían que se trataba de la segunda venida del Mesías, porque ellos no entendían, para ellos el Mesías viene una vez y ya, para ellos no existe segunda venida, sino una única venida del Mesías. Pero esta era parte de la revelación progresiva que ahora les estaba revelando que va a venir por segunda vez él mismo.
Del mismo modo hay hoy quienes afirman que no existe un arrebatamiento, pero no explican cómo va a venir con todos sus santos, incluyendo la iglesia, si primero no viene por ellos antes, ¿verdad? Miren, la iluminación progresiva de los cristianos fue algo importante porque recuerden que el concepto de los judíos del tiempo de Cristo fue muy básico, y los primeros cristianos también recibieron la revelación, la explicación del concepto escatológico paso a paso también. Incluso los primeros convertidos eran judíos, así que creían que existía un solo día de resurrección general con una única venida del Mesías, no dos. Tenían un concepto sencillo de sistematización de los tiempos, siglo presente y siglo venidero, porque tenían una escatología judía del siglo presente que había comenzado a partir de cuando fue dada la ley. Bueno, Zacarías 14, 4 al 5, pues era una piedra que no les permitía entender, porque dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y aunque en ese momento que estaba dando su discurso se estaba cumpliendo parcialmente esa parte, es interesante, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, eso no se estaba cumpliendo, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis en el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová Dios, vendrá, no puede venir si no se ha ido, vendrá, y con él todos los santos. Ahí cuando dice todos los santos, no está hablando solamente de los ángeles, sino aquí está involucrando a todos los santos. Esto es algo muy interesante. Aquí es el todos los santos, implica que si hay ángeles desde luego, pero también los santos que ya ascendieron. Hay una progresión del entendimiento entre la venida única y la venida dual, eso lo entendemos claramente, pero para los creyentes del Antiguo Testamento, la única venida del Mesías dividía el tiempo entre esta edad y la edad venidera. Pero para los primeros cristianos, porque recuerden que esa forma de dividir era una forma netamente judaica, pero para los primeros cristianos, la primera venida inauguró los últimos días y su segunda venida introduciría el reino venidero. Así lo entendían. Solo, por ejemplo, para entender la evolución de la doctrina o revelación progresiva, Lucas nunca usa el vocablo iglesia en el Evangelio de Lucas, pero la utiliza 24 veces en el libro de los Hechos. Lo que se está suponiendo es que la iglesia no está presente antes del libro de los Hechos. Eso es lo que está sugiriendo. Y esto es algo muy interesante porque nos va a llevar que esa es la misma forma en la que se fue desarrollando la escatología de la iglesia en forma progresiva. Por ejemplo, los primeros años de la iglesia, del 30 al 50, se introdujo el concepto de las dos venidas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que iba a venir por segunda vez. Ya evolucionó ese concepto. Luego, progresivamente, la primera y segunda venida. Luego Pablo en el 53 da a conocer el misterio del arrebatamiento. Más adelante Pedro en el 60 al 66 va a hablar en segunda de Pedro acerca de lo que es el día de Dios, que está involucrado 1000 años. Respalda el concepto paulino de la escatología milenial. Y finalmente Juan en el 96 ampliaría su concepto en Apocalipsis 20 sobre la escatología milenial. Vean cómo se fue ascendiendo. Esto es algo muy importante, se llama revelación progresiva. Dicho esto y teniendo un entendimiento claro que cuando se escribió Mateo no se había revelado a Pablo el concepto del rapto de la iglesia, vemos la distinción y la relación de la ilustración del tomado y dejado en ambos libros, en Mateo y en Lucas, en el siguiente audio. Miren, en Mateo 24 se centra prácticamente en el periodo que se llama la Gran Tribulación y la venida del Señor o parusía, que es un concepto general para hablar de la venida de Cristo. Tiene que ver con la nación de Israel de manera primaria, aunque no en forma exclusiva, como ya hemos visto, pero sí de manera primaria. Su entorno es distintivamente judaico porque se habla del Monte de los Olivos, que es un lugar asociado con el regreso para el establecimiento del reino, según Zacarías 14:4. También el templo judío o lugar santo es mencionado en el 1:2 y en el versículo 15. El fin del siglo y su venida para instaurar el reino a Israel no
Ellos nunca preguntaron del rapto, pues no se había revelado aún ese tema, sino que ellos hablaron del fin del siglo y de su venida. Eso es claro. También se habló de falsos cristos y falsos profetas en Mateo 24, pero no de falsos maestros o espíritus falsos, como la advertencia a la iglesia, que en 1 Juan 4 y en 2 de Pedro 2:1, porque ahí se hablan de falsos maestros, que son con relación a lo sucedido dentro de las iglesias. Aquí no se habla de falsos cristos y falsos profetas. Lo que estén en Judea, dicen, no en la tierra entera, sino en Judea, huyan a los montes. También se menciona el Shabbat o día de reposo en el versículo 20. Ahora, los escogidos de Dios son los judíos y no la iglesia, porque el término escogido no es una referencia a la iglesia descrita por los apóstoles. En sentido estricto no existía la iglesia. Jesús usa el término en el contexto de los profetas, quienes Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías habían hablado de los escogidos, y los oyentes de Cristo entendían por escogidos a el Israel. Entonces, la iglesia no es mencionada en el Olivete, ni en profecías de allá, ni en las parábolas de allí aquí aludidas, excepto en principios universales, como hemos dicho, aplicaciones. Ahora vamos a ver que en Lucas 17 también se habla de uno tomado y otro dejado, pero no intercala estos versículos en el capítulo 21, donde sería el pequeño Apocalipsis en el tema sobre la parusía, sino en el capítulo 17 de Lucas 34 al 35, en el contexto que habla de la venida del reino o milenio. Para referirse a este reino, Lucas y los otros evangelios usan el término reino de Dios, mientras que Mateo usa el término reino de los cielos. Eso ya lo explicamos, refiriéndose al mismo concepto. Pero el gobierno de Dios que tiene dominio sobre el gobierno de los hombres, ya había sido mencionado por Daniel 4:25, tiene dos aspectos. El interno, que solo los convertidos entran al reino en su aspecto interior e invisible presente, según Mateo 18:3, y el externo, que incluye a todos los súbditos profesantes y los genuinos, explicando en tres parábolas, que es la del sembrador, la del grano de mostaza y el de la levadura. Así que, bueno, hay 5 etapas del desarrollo histórico del reino. Miren, fue profetizado en el Antiguo Testamento, fue descrito por Juan y los discípulos como cercano o presente, fue manifestado interinamente como misterio en las parábolas de Mateo 13, fue manifestado o será manifestado teocráticamente en el milenio, y 2 de Pedro 1:11 habla del reino eterno que viene. Así que el reino de Dios no es sinónimo de iglesia, aunque la incluye. El reino de Dios fue inaugurado con el ministerio de Cristo y continuará en la tierra hasta que la tierra sea destruida, y quienes hoy están en el reino presente pertenecen a su iglesia. El Mesías es el rey en ese reino, y el reino connota súbditos. Pero no es lo mismo que la iglesia, porque la iglesia, al igual que Israel, pertenecen a ese reino interior y exteriormente. Fue inaugurado en el día de Pentecostés la iglesia, quedará en la tierra hasta el arrebatamiento, y la iglesia vuelve con Cristo para reinar con él como su esposa. Vean la diferencia entre reino e iglesia. Y en su segunda venida, para la iglesia, Cristo es su esposo y la iglesia connota hijos. Miren, en Mateo 24:29, la cronología de esta parábola de uno será tomado y otro dejado está ubicada inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Debe interpretarse el término tomado como tomado para juicio y dejado como dejado para gozo. El paralelismo de vino el diluvio y los llevó del versículo 39 así lo exige. ¿Por qué? Porque los llevó a juicio y ahí murieron, perecieron. El paralelismo del diluvio muestra a una época que está centrado en la construcción y desarrollo de una sociedad, más no en la preparación personal para la salvación. Ambas condiciones en Mateo imperan en los dos ejemplos que se dan, los cuales aluden a su venida. El ejemplo para Israel de Noé, que entró en el arca en Lucas 17, 26 y 27, y el ejemplo para la iglesia que salió de Sodoma, es Lot que salió de Sodoma. Entonces hay dos ejemplos, el de Noé para Israel, el de Lot para la iglesia. Este de Lot no está en Mateo, sino que está en Lucas.
Y esto nos recuerda entonces que como Lucas está hablando en forma más general y no netamente a los judíos, ahora pone el ejemplo de Lot que fue sacado. Así que son dos ejemplos que da Lucas, los cuales aluden a su venida. El ejemplo para la iglesia, que es Lot, que salió de Sodoma antes del juicio, y el ejemplo para Israel, que es de Noé, que entró en el arca durante el cataclismo. Y ese mismo ejemplo es el que pone Mateo. ¿Por qué razón? Porque Mateo le está hablando a los judíos y no a la iglesia. Miren, llevado y dejado en el Antiguo Testamento se refieren a un remanente que queda después de una calamidad. Por ejemplo, en Génesis 7, 21, 23 dice, quienes fueron llevados y quienes fueron dejados en el diluvio. Los que fueron llevados se los llevó el agua para juicio, y los que fueron dejados fueron salvos. Quienes fueron llevados por el Mar Rojo y quienes quedaron, según Éxodo 14, 28. Fueron llevados los egipcios. ¿Y quienes quedaron? Los israelitas. ¿Quiénes quedaron tras la destrucción de Jai y quienes no quedaron? Bueno, quedaron los que quedaron atrás tras la destrucción y fueron llevados por la destrucción. Y otros que dice, quienes quedan en su segunda venida, según Isaías en 24:6, quedan los que son salvados. Así que el ejemplo que presenta Jesús en Mateo, hablándole a los judíos, no es el de Lot que presenta Lucas o el caso de Enoc que presenta Hebreos, quien fue arrebatado antes del diluvio, es decir, librado, sino el de Noé, quien fue salvo en el diluvio. Y esto es algo muy interesante, salvo en el cataclismo. ¿Por qué? Porque estaba hablando a los judíos, y eso es una figura para Israel librado en el periodo de la gran tribulación. Entonces, aquí hay dos figuras y cada una está hablando de un énfasis. En el caso de Mateo, el énfasis del ejemplo es Noé, que fue guardado salvo en el diluvio, y en el caso de Lucas se habla de precisamente de Enoc. Perdón, se habla en el caso de Lucas, se habla de Lot, y en realidad Enoc es mencionado en el libro de Hebreos también, pero son figuras de la iglesia. Entonces esto es algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer la aplicación. Bueno, también hay otra comparación que me gustaría compartir con ustedes, que es la analogía de Noé que presenta Mateo. En esa vamos a ir a la interesante mención que hace en Mateo 24, 37 al 39, que presenta una interesantísima cronología. Miren, aparecen tres momentos. Se dice de los días antes del diluvio, que comían, bebían, casándose y dándose en casamiento. Son los días antes del diluvio. Segundo periodo, el día en que entró Noé al arca. Y tercer momento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, interesante, note bien esto, porque son tres momentos. Entonces, los días antes del diluvio en el que comían y bebían, eso realmente representa los días de gracia antes de la gran tribulación, si eso es lo que se está enseñando. Luego, el día en que entró Noé al arca, que prácticamente cuando comienza el periodo de salvación para el pueblo de Israel durante el periodo de gran tribulación, Apocalipsis 7, es el día en que entra la salvación para los judíos. Y después, hasta que vino el diluvio, es decir, cuando viene la epifanía y empieza el juicio en su parucía. Entonces, esto es algo muy importante cuando nos damos cuenta de los tres momentos que aparecen. Bueno, no olviden que Mateo nunca usa el término harpazo. El término harpazo no está en su vocabulario porque es una revelación posterior que recibe Pablo por palabra del Señor. Se habla, sin embargo, en Mateo de venida en términos generales, que son términos que me gustaría en este momento ya ir ampliando para que vayamos entendiendo los términos que utiliza en el libro de Mateo, en el próximo audio. Términos griegos que se utilizan aquí y que no son harpazos, sino que tienen que ver con la venida, una manifestación en gloria. El término griego es, uno de ellos es erhomai, que es vendrá o venir, varias veces en Mateo 24, 30, 42, 43, 44, 46, 48, 50.
se utiliza y también Lucas utiliza para referirse a la venida de Cristo. Significa acercar, ir, llegar, arribar, pasar, sobrellevar. También es usado en ese mismo capítulo con respecto a vendrán muchos en mi nombre, hasta que vino el diluvio y se los llevó, y a qué hora el ladrón ha de venir. El mismo capítulo se usa el griego geko, aparte del Jomai geko, y geko se traduce llegar o estar presente, venir, en Mateo 24:14. Pero esos términos son términos generales que hablan de la venida de Cristo en término general. De hecho, aquí me gustaría dejar claro esto, porque hay otros términos como apocalipsis, que es revelación, parusía, que es advenimiento, erjomai, que es venir, geko, presencia, fenero. Todos se usan para hablar de la venida de Cristo en general. Sin embargo, hay dos palabras. Harpazo se usa solo para el regreso por sus santos, pero es parte del harpazo de la venida, de la segunda venida. Y la epifanía también es parte de la epifanía de la segunda venida. Entonces encontramos que es la manifestación gloriosa. Epifanía nunca es harpazo y harpazo nunca es epifanía, y sin embargo harpazo sí es apocalipsis, sí es parusía, sí es erjomai, sí es geko, sí es fanero. Y epifanía también es apocalipsis, es parusía, es erjomai, es geko, es fanero, pero epifanía no es harpazo ni harpazo es epifanía. Eso es algo muy importante dejarlo claro, y esto yo lo mando en este cuadro para que se les quede también claro. Entonces, continuando con estas dos ilustraciones, estoy explicando cómo hay una diferencia en Lucas de una misma parábola, de uno será tomado y otro será dejado. Porque, por ejemplo, en Mateo, el adverbio entonces, que es tote, que es usado en Mateo 24:2, 9, 10, 14, 16, 21, 23, 30 y 40. Pero cuando se usa en el entonces, algunos ya en el versículo 40 lo utilizan para decir que ahí es donde suceda el uno será tomado y otro dejado. Tiene un sentido ese término tote muy general y no exige una cronología de tiempo. Sin embargo, cuando se habla de las aplicaciones prácticas o lecciones de estas ilustraciones, sirven tanto a los creyentes de la iglesia en este tiempo de gracia, como a los convertidos judíos en el periodo de la gran tribulación. Pero escuchen esto, antes de entrar al milenio, uno será de los dos, será barrido o llevado por la inundación de juicio, y otro, ahí es la palabra es tomado, también significa llevado a juicio, como en Jeremías 6:11. Esto quiere decir que en Mateo esa ilustración está hablando de la segunda venida y se está refiriendo a los judíos. Puedes usarlo como aplicación para la iglesia, pero en realidad el de Lucas es diferente. El de Lucas tú lo puedes usar para eso, para la iglesia, pero el de Mateo, si vas a una interpretación más estricta, se refiere a los judíos del tiempo de la gran tribulación, y allí tomado y dejado. Dejado quiere decir salvado en Mateo 24, y llevado es llevado para juicio. Es interesante, a diferencia en Lucas tomado es alguien salvado y dejado es alguien que prácticamente va a experimentar los juicios. Es totalmente diferente. Yo lo que decía es que son contextos diferentes. Dice, la otra quedará para gozar las bendiciones del reino milenial, según Mateo 24. Pero los términos griegos que pueden tener ambas connotaciones para la iglesia y para Israel, porque al final del cabo en una parábola lo que se hace es aplicar. Cuando dice tomado, que es paralambano, próximo, junto, al lado, asociarse con relación familiar o íntima, aprender de agarrar, recibir y tomar. Dejado es afiemi, que es enviar, salir, quedar, permitir, perdonar, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar y remitir. Vean lo que dice Strong. Puede también servir hoy esta aplicación en la primera fase de la venida de Cristo, el rapto, cuando Él tome a todos los creyentes al cielo y los incrédulos sean dejados atrás para juicio en la tribulación. Yo creo que sí. Pero escuchen esto, hay 6 parábolas en Mateo 24 que destacan el mismo punto de exhortación, velar en Mateo 24 y 25, que es la del portero,
la del padre de familia, la del siervo fiel y malo, la de las 10 vírgenes, la de los talentos y la de las ovejas y cabritas o las cabras. Entonces, esos 6 tienen su énfasis en velar. Todas estas pueden ser aplicados indistintamente a cualquier etapa de la parucía. Son válidos ambas aplicaciones, tanto para Israel como para la iglesia. ¿Por qué? Porque tanto Mateo como Lucas presentan contextos diferentes para la misma enseñanza, es decir, para la misma parábola de dejado y tomado. Y porque en ambos casos lo que se intenta dar son lecciones y aplicaciones prácticas y no dar un orden cronológico precisamente con la parábola. En los dos casos de Lucas y Mateo, la ilustración exhorta a estar preparados, pues la venida del Señor será un tiempo de preparación. En ambos casos, si es el harpazo como si es la epifanía. Además está presente el elemento sorpresa y no hay mención de señales, lo cual sí se da en el regreso glorioso, señales. Entonces es aplicable al rapto de la iglesia. 4. Encaja bien esta parábola para describir las actitudes distintas entre cristianos profesantes y los verdaderos. Algunos se avergonzarán cuando él regrese por su pueblo. Los preparados y los no preparados, ahí están claramente distinguidos. Uno será tomado y otro dejado. Unidos que a veces en relaciones cercanas, en las ocupaciones y también comuniones ordinarias de la vida. Serán separados cuando llegue el momento de la separación, cuando el Señor prorrumpa en un mundo descuidado. Incidentalmente en Lucas 17, 34, 35 concuerda con la redondez de la tierra por el hecho de que en una parte la tierra será de noche y en otra será de día. Así que exhibe un conocimiento prácticamente científico no descubierto hasta años después. Pero ahí se mencionan ocupaciones de todas las clases, así que creo que es aplicable para todos los tiempos, incluso para todos los momentos, ya sea en la cama, moliendo, trabajando. Esto es algo que es aplicable a todos, en escenas que son vívidas. Muy bien, en esta primera parte que estoy concluyendo, estoy dejando en claro que un mismo pasaje que habla, uno será tomado y otro será dejado, en Mateo no se refiere en la interpretación al arrebatamiento, pero en Lucas 17 sí, cómo son usados cada de las ilustraciones y que pueden ser tomados en su forma. Sin embargo, pueden haber aplicaciones y eso es lo que hemos tratado de poner. De ahí que es interesante cómo adentrándonos a esa ilustración, a esa parábola, se mencionan ocupaciones de todas las clases, como en Éxodo 11:5, cuando se dice que desde el que está sentado en la silla de Faraón hasta el que muele. Allá encontramos 4 personajes diferentes. Moler, que es una ocupación femenina. El campo, que es una ocupación masculina. Y dormir, que es de la clase alta. Y de ambos sexos se habla de una pareja. El término cama, aquella noche, se refiere a la noche cuando Cristo venga, literalmente en esta noche. En el griego se usa pronombres masculinos si hay algún varón en el grupo de mujeres. Por esa razón los exégetas sugieren que los dos que están juntos pueden referirse al marido y a la mujer. De la misma manera como la historia análoga acerca de los israelitas y los egipcios, en los cuales todos estaban en la cama durante la última plaga. Y eso es interesante, ¿verdad? Cuando se habla de molino, el griego es muloi, con referencia a la muleta o piedra de moler, un molino de mano accionado por 2 mujeres, por un mango que estaba cerca de la piedra de arriba. Así que entre las 2 tenían que estar moliendo juntas, es decir, muy cercas la una de la otra. Y eso nos habla de algo interesante. La tarea de moler era asignado a las mujeres. A las esposas de los fariseos se les permitía trabajar juntas con mujeres no religiosas, siempre y cuando no incurrieran en el rompimiento de las reglas de la pureza. Incluso las esposas de los fariseos podían moler al lado de una mujer que no diezmaba, a los que los fariseos despreciaban por no cumplir la ley. Así pues, el escenario de mujeres distintas, convicciones religiosas, no resulta extraño. Cuando se habla de campo, es agros, se refiere a campos de cultivo que pueden bien ser entendidos como
al pasto para ganado, a una hacienda, a una granja, labranza de la tierra, aldea o heredad. Tres escenas vívidas de la vida diaria aparecen allá en ese pasaje que podemos encontrar claramente mencionado en estos términos que son prácticamente aquí mencionado aquí mencionado en una realidad que son durmiendo, moliendo y campo. Durmiendo, moliendo y campo. Tanto en estos casos hipotéticos, pero que se convertirán en una cruda realidad, como los casos reales de Noé y Lot, que ahí también se menciona que son casos reales, la realidad es esta: uno es tomado y otro dejado. La diferencia lo hace el estar preparado. Así que la manera de estar preparado no es un asunto de calcular fecha, lo cual es imposible, sino estando siempre velando. Y eso es una aplicación para todos. También se destaca el hecho de que será un día como cualquiera otro. Las personas están dedicadas a sus tareas diarias en la vida normal y de pronto vendrá la separación. Uno será tomado, y otro, que es para la mano llevar consigo o recibido, y otro dejado o dejado atrás, como lo dice en Lucas. A esto no habrá advertencia previa ni segunda oportunidad. Y esto es algo interesante. No habrá segunda oportunidad para prepararse en el último minuto. No, la venida de Cristo dividirá en dos partes a las familias y las compañías de trabajo. Hay solo dos grupos: los preparados o salvos y los no preparados o perdidos. Para algunos comentaristas, el versículo 47, donde se habla de las águilas, son una referencia a los estandartes romanos, que así se representaban en el año 70, que ofrecieron las ofrendas a estos en la destrucción de Jerusalén. Por lo que sugiere que en su venida, Cristo dejará a sus enemigos como comida de buitre, que es un destino horrible según la mentalidad judía, carroñera. ¿En qué lugar se llevará a cabo estos acontecimientos extraordinarios? ¿Dónde, Señor? Sin restarle aplicación devocional a la atracción que Jesús ejerce sobre los suyos, cuando dice dónde, él dice: donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Es una frase que expresa la tremenda mortandad que producirá con la venida de Cristo en la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:16. Se refiere a los enemigos de Cristo al final de la gran tribulación, muertos con la espada de su boca. Así que su venida será un juicio, como un cataclismo, como el diluvio, derramados desde el cielo sobre un mundo apóstata. ¿Dónde caerá ese juicio? La respuesta es: donde esté un cuerpo muerto en pecado, un hombre incrédulo. No importa dónde estén, ahí su pecado lo alcanzará. Los buitres llevando el juicio de Dios, y nadie escapará. Tal como la rapiña huele la carroña, donde quiera que haya una masa de corrupción moral, ahí irán los agentes de juicios enviados por el Señor. Cuando llegue el tiempo de su venida, será muy obvio ubicar al Hijo del Hombre, tal y como se ubica un cadáver en el desierto, evidente por la cantidad de buitres volando encima. ¿Por qué entonces el velar es algo esencial? Porque con su venida se hará una aguda distinción entre gente similar exteriormente, pero que está trabajando junta. Pero la diferencia va a estar en que una se preparó y otra no se preparó. Es de eso que habla esta ilustración en su aplicación.